En la línea tengo a Mario Campos, periodista y analista en comunicación política, con el hermano, no sé si es el hermano menor de tu libro Batalla por la Atención, mi querido Mario, pero más o menos siento que son parientes. Yo también, y se llevan bien entre ellos, creo. Se llevan muy Que eso bien, se llevan muy bien se entre llevan bien. ellos. A ver, tengo aquí en mis manos Batalla por la Verdad, cómo sobrevivir la era de las fake news. Es un libro, la verdad, Mario, que me pareció interesantísimo, no solo porque nos ayudas a entender de dónde viene todo este tema de las noticias falsas, que no es novedad, pero el momento global que vivimos las hace particularmente peligrosas y dañinas, me parece, sino porque además le das a los lectores herramientas para sobrevivir y para de alguna manera, tratar de evitar algunos de los efectos más perniciosos en la vida personal, en la vida familiar, en la vida incluso comunitaria. Sí, Ana, es que de ahí viene la preocupación de este libro. Incluso te diría que hasta a nivel personal, de Sí. pronto un día llegué con mi mamá y me dijo, oye, ¿por qué no me habías contado lo de Pemex? Y yo, ¿qué de Pemex? Que se pueden vender acciones de Pemex. Y yo, ¿dónde viste eso? Pues Ajá. lo dice López Obrador, Ujú, ¿no? Y ujú. aparte me lo decía como con cara de, pues, ¿por qué no se supone que tú las noticias Sí, sí, sí. deberías saber Infórmate, esto, ¿no? infórmate, Mario. Infórmate. Ajá. Y resulta que era un video generado con inteligencia artificial, como Sí. hay estos donde aparecen Slim y Arturo Elías y otros. Y justamente de esta preocupación de ver que la desinformación, pues no es un problema de filosofía ni de teoría, aunque también lo es, Ujú, sino que es un asunto cotidiano de cómo tomamos decisiones a partir de la información que estamos recibiendo ujú. y cómo la información que estamos recibiendo cada vez es más difícil distinguir la verdadera de la falsa. Sí. Y de ahí nace justamente esta preocupación, primero de explicar que, como bien dices, si bien la manipulación o la mentira siempre han existido, hoy hay como la tormenta perfecta para que brillen y se multipliquen. ¿Y qué podemos hacer frente a esto? Porque tampoco se trata de asustar Ujú. sin llevar algún tipo de consejos o de recursos. Una de las, y ahí es donde creo que se hermanan tus dos libros, uno de los temas aquí fundamentales es que la gente hoy difícilmente despega sus ojos de las pantallas y somos consumidores de pronto pues muy irreflexivos, Mario, Sí, de todo porque el este contenido. ecosistema está hecho para eso, Sí. porque tú ves un reel en Instagram o ves un video en TikTok y cuánto tiempo pasa entre que lo ves y empiezas a consumir el siguiente. Ujú. Y esa inmediatez que no es, además, es una inmediatez por diseño, digamos, no es un Ujú. problema de que seamos muy desesperados nosotros a nivel usuarios, sino que la propia plataforma está diseñada así. Es la que te impide parar 2 segundos para decir qué es lo que acabo de ver. Y entonces puede haber cosas tan ingenuas como el canguro que tenía el pase de abordar, que yo con gusto hubiera firmado en Change para que lo dejaran subir, ¿no? Ajá. Desde cosas pues son unos gatos echándose clavados en la alberca olímpica y está padrísimo y es inteligencia artificial y no pasa nada, pero lo grave es cuando te das cuenta que esto se está convirtiendo ya en un tema, por ejemplo, de seguridad nacional, que ha habido ya, y ahí lo cuento en el libro, un estallido social en Reino Unido contra un crimen cometido supuestamente por un migrante, que en realidad no era migrante, Sí. pero que se utilizó para alimentar estas redes de desinformación de bots acompañados con algunos medios de comunicación. El tema de la pornografía, por ejemplo, para muchas mujeres que toman su imagen y con inteligencia artificial vuelven a generar imágenes pornográficas que después distribuyen de manera masiva. O sea, sí es un tema donde se mezcla la inmediatez de la información, la tiranía del algoritmo, que es la Sí. que decide por nosotros Sí. qué vemos y qué no vemos, y con un conjunto de actores pues que están sacando provecho de esto, porque eso es parte de lo que trato de advertir en el libro, ¿no? Que no es un asunto de errores de comunicación, sino que son estrategias de las que algunos están sacando provecho. Sí. Ahora, una de las cosas que más me gusta de tu aproximación a este tema es que nos la pones difícil a las personas y te voy a explicar por qué. Porque creo que estamos muy acostumbrados en esta era, Mario, a que todo el mundo nos diga, no, hombre, es facilísimo, entra y haz esto, sube y, o sea, es facilísimo, no te toma ni 2 minutos. A ver, entender y ser un ciudadano que consume o una persona que consume
y es crítico con respecto a lo que está consumiendo, ya sean videos en Instagram o sean clases en YouTube o sea una opinión de personas a las que sigues en cualquier red social, cuesta trabajo, o sea, y debe costar trabajo. O sea, la responsabilidad individual ahí está, Mario, y no la podemos evitar si queremos hacerle competencia a las fake news. Tienes razón, porque sería muy padre decir, y además un poco cuando iba haciendo el libro, yo decía, a ver, cada vez hay más sitios donde tú puedes verificar si la foto de un policía reprimiendo a alguien es real o no, si ocurrió en México o ocurrió en Perú, ¿no? Ujú. Cada vez hay más recursos para que tú puedas llevar una fotografía y te diga si fue generada con inteligencia artificial o no. Sí, O sea, por un lado, aparentemente diríamos, pues nadie debería caer en la desinformación porque cada vez hay más medios para contrastarlo. sí. Pero la realidad es que, primero, estamos en la inmediatez y una cosa que a mí me vuela un poco la cabeza, Ana, es que históricamente el ser humano ha aprendido a confiar en lo que ve y en lo que escucha. Ujú. Y hoy estamos en un punto donde no le puedes creer a tus propios ojos, porque hace algunos años, cuando a lo mejor la imagen aparecía con 6 dedos en una mano, pues era muy fácil decir, ah, pues fíjate ahí y ya con eso le encuentras cuándo fue generada con IA. Hoy no, hoy es cada vez más eficiente y lo que sí requiere es este ejercicio de pausa que se conecta con lo que hablabas hace unos momentos de la inmediatez, que es decir, a ver, ¿qué acabo de ver? ¿Qué emoción me provoca esto que acabo de ver? Sí. ¿Qué es lo que quieren que haga con esta información? Porque muchas veces estas estrategias están vinculadas a acciones. Y yo creo que ahí es donde podemos romper el círculo o la espiral de desinformación. Cuando yo me contengo y ya no lo reenvío a mi siguiente grupo de WhatsApp, aunque me haya llegado a mí, cuando ya no le deposito a esa cuenta que decía que era una oportunidad de inversión maravillosa, cuando tomo 2 segundos para ver si la voz que acabo de escuchar de veras es del familiar que se supone me está marcando, ¿no? Bueno, al final tienes además una como, ¿qué será? Como una especie de recursos a los que puede recurrir la gente para, pues, para informarse, para verificar, para, en fin, para tratar de ser un poquito más críticos, ¿no? Sí, porque durante los últimos años, yo creo que la buena noticia, Ana, es que yo creo que hay custodios de la verdad. O sea, el periodismo da la batalla. Tú todos los días desde este espacio, pues tratas de contrastar todo lo que te da la vida para contrastar con Sí, tu cierto, equipo, cierto. para no solamente replicar de manera crítica lo que se dice, sino decir, oigan, esto sí pasó, no pasó, que los medios partimos justamente de la premisa de que la verdad sí existe, que hay un montón de temas que son susceptibles de opinión, pero que hay campos donde los hechos existen todavía y se tienen que consignar. Sí, claro. Y justamente ahí lo que presento son recursos que van desde estos sitios, como te digo, para empresas, por ejemplo, de cómo contrastar si un audio que te llega de una instrucción de un director o directora es real o no la voz, hasta guías que creo que pueden ser útiles sobre todo para padres de familia que quieran de pronto sentarse con sus hijos e hijas a decir, oigan, pues ya no nada más es darte el aparatito, sino tengo que darte ciertas herramientas de alfabetización que antes a lo mejor pues eran nada más de funcionalidad y hoy tienen que ser de pensamiento crítico, ¿no? Porque si no, esto no va a ir atrás, o sea, el ecosistema difícilmente va a meter reversa y entonces la única resolución de fondo es fortalecer nuestra capacidad crítica y eso nos toca a todos y por eso yo te agradezco la oportunidad de hablar de estos temas aquí en tu espacio. Oye, y creo que vale la pena hacer un paréntesis y entrarle un poquito, que lo haces en el libro, al tema de la inteligencia artificial, porque lo que hemos estado viviendo y algunos sufriendo en términos de desinformación los últimos años, no es nada a comparación de lo que va a ocurrir en los próximos, yo diría, 2, 3, 5 años. O sea, So, vamos a, so, es otra, es no, ni nos lo imaginamos, ¿no, Mario? No, estamos en el principio de esta etapa de la desinformación. Ya lleva varios años, evidentemente. El término posverdad, por ejemplo, desde el 2016 ya se empezaba a hablar. O sea, no estoy diciendo que esto caiga de generación espontánea de la nada, ¿no? No, ya lleva años gestándose y por eso es importante entender de dónde viene el asunto de la defensa de las opiniones sobre los hechos, que tiene su lado positivo, también ha ido influyendo en que confiemos cada vez menos en la verdad y todo se vuelva subjetivo, digamos. Pero lo que viene con la IA es una locura por varias cosas. Primero, porque nunca habíamos podido producir contenido todos
tan fácil como saber escribir. O sea, antes todavía a lo mejor necesitabas sus herramientas básicas de Photoshop o de algún programa de edición. Hoy, con que sepas escribir un mensaje, puedes empezar a producir algún tipo de imagen. Y luego la capacidad de distribución, de hacer contenido personalizado en función de los gustos de cada persona con la propia inteligencia artificial. Que así se va a poner muy rudo esto. Y entonces la premisa es que la verdad la necesitamos para tomar buenas decisiones y por eso hay que dar la batalla. Pues ahí está la batalla por la verdad, cómo sobrevivir a la era de las fake news. Se presenta el miércoles a las 7 de la Sí, noche en el Fondo de Cultura Económica de Miguel Ángel de Quevedo, que es un lugar muy bonito. Lo presentan mi querida maestra Barkentin, ¿no? sí, Gaby Barkendin, Carlos Bravo, Claudio Flores, va a estar padre creo que la oportunidad de platicar ahí. Ojalá se puedan dar la vuelta. Y yo te agradezco porque además yo platicar contigo siempre, hablando en términos mundialistas, contigo juego de local, porque así me siento, cosa que me da mucho gusto. Claro, claro, claro. No, pues al contrario, Mario, yo de veras creo que es un texto, como todo lo que haces, pertinente y además muy facilito. Ahí sí se vale decirlo, muy facilito de lectura. Entonces, recomendadísimo el libro de Mario Campos, editado por Aguilar, Batalla por la Verdad, cómo sobrevivir a la era de las fake news. Te mando un abrazo, Mario. Otro de vuelta, Ana, gracias, como siempre. Muy buena semana. A las 2 de la tarde con 35 minutos. Váyanse a dar una vueltecita al Fondo de Cultura Económica de Miguel Ángel de Quevedo este próximo miércoles 7 de la noche. Las 2 con 35.